Hola Estels, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Bueno, en nuestro taller de autoestima terminamos de ver los 4 componentes de la autoestima, que era lo físico, lo espiritual, lo emocional, psicológico, lo material y el último que era el componente social, que eran los roles que desempeñábamos o papeles. Hicisteis un ejercicio de cada parte y ahora que ya sabemos lo que compone la autoestima, vamos a ver de dónde viene la autoestima. Y la autoestima viene de 3 sitios fundamentales: de lo que opinan de nosotros, de lo que opinamos nosotros mismos de nosotros, que son nuestros pensamientos, y de ahí vienen nuestros sentimientos, y por último de nuestros comportamientos o conductas. Nosotros no podemos influir sobre lo que los demás opinan de nosotros, por eso no podemos depositar nuestra autoestima en manos de otros. Por tanto, lo que vamos a trabajar es en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos que generan unas emociones. Y vamos a empezar por esas emociones. Y existen 4 emociones que acompañan a una autoestima que no es sana, a una autoestima cuando la persona no se quiere a sí misma. Y estas 4 emociones son la culpa, el resentimiento, que viene de la rabia acumulada, la crítica a uno mismo o a los demás, y por último la dependencia emocional, depender de otros emocionalmente. Vamos a ir trabajando cada uno de ellos y vamos a empezar por la culpa. Y el primer ejercicio que quiero que hagáis es sobre esta emoción, la culpa. Generalmente soy una persona que cuando sucede algo que no me gusta o algo que no es como yo deseaba o esperaba, me culpo a mí mismo por ello o culpo a otros o a otra persona, pero siempre la culpa es de alguien, mía o de otro o de los demás. Proyecto la culpa en otros o en mí mismo cuando las cosas no son como esperaba. Me gustaría que reflexionarais sobre esta pregunta y que escribierais sobre esto. ¿Normalmente doy la culpa a alguien, a algo o a mí mismo o no? ¿O cuando algo malo es fuera de lo que esperaba o no sucede como quería, pienso que han sido las circunstancias y muchos factores que han llevado a esto? Me gustaría que escribierais sobre esto. Os reto a escribir y a compartirlo con nosotros. Muchos besos y feliz fin de semana y feliz Semana Santa y felices panadas y roviols, Estels. ¡Mua! Os echo de menos.